Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés listo, lista para seguir reflexionando sobre otra de las competencias de inteligencia emocional intrapersonal, en este caso, que trataremos hoy, y es la capacidad de foco. Según Daniel Goleman, la capacidad o la competencia de foco se refiere a la capacidad de las personas de concentrarse en tareas específicas, manteniendo la atención y siendo capaces de centrarse en los objetivos importantes y evitar las distracciones. Esta habilidad es crucial para la efectividad personal y profesional, ya que permite a las personas gestionar mucho mejor su tiempo, su energía, siendo capaces de aumentar su productividad y su rendimiento. La capacidad de foco hace que las personas puedan ser más eficientes, tengan una mayor productividad, además tengan una mejor calidad, es decir, se minimizan los errores, tienen más atención al detalle y además son capaces también de priorizar y de gestionar mejor su tiempo, centrándose en los asuntos importantes. Es, por tanto, una competencia muy demandada actualmente en los líderes, en las organizaciones. Y además, esta competencia de foco está relacionada con otras competencias que ya hemos visto anteriormente, como son la capacidad de concentración, la capacidad de priorización y gestión adecuada del tiempo, el autocontrol y la orientación a resultados. Es interesante también que reflexionemos sobre los dos tipos de distracciones que solemos encontrar. Las distracciones son las distracciones que tienen que ver con las distracciones sensoriales y las distracciones que tienen que ver con el plano emocional. Las distracciones sensoriales, por ejemplo, nos las encontramos todos los días. Imaginemos que estamos en una situación en la que estamos en una cafetería llena de gente y estamos intentando mantener una conversación, o por ejemplo si nos encontramos trabajando en la oficina en un espacio abierto. El hecho de centrarnos en esa conversación que estamos manteniendo y evitando el distraernos con otros inputs que pueden llegarnos, ¿no? Como son otros sonidos o colores o sabores o cualquier otro estímulo sensorial, es lo que necesitamos para poder centrarnos precisamente en esa conversación que estamos teniendo, ¿no? Por tanto, se hace necesario el desarrollar la atención selectiva. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando estamos leyendo un texto, que nos estamos centrando en la línea que estamos leyendo y no en todo el espacio en blanco que hay alrededor o las líneas o los textos que hay alrededor, ¿no? Es esa capacidad de foco y de practicar y desarrollar la atención selectiva, precisamente. Pero también pueden existir las distracciones emocionales, ¿no? Por ejemplo, la tensión que podemos llevar por la mañana al ir a trabajar por tener un problema, por ejemplo, en una relación personal, o la tensión que podemos tener si tenemos que hacer una presentación importante en público, ¿no? en el trabajo. Esa sería también una distracción emocional que nos podría estar afectando a nuestra capacidad de foco. Aquí se hace necesario desarrollar precisamente el equilibrio emocional y el autocontrol como dos herramientas importantes para poder regular esa distracción emocional y no dejarnos llevar por ellas, ¿no? ¿Cómo puedo ir desarrollando mi foco? Te invito a que reflexiones sobre los distintos aspectos que te voy a proponer a continuación. Por un lado, el autoconocimiento. Te invito a que reflexiones sobre cuáles son las situaciones donde normalmente más te distraes. ¿Cuándo y por qué te distraes? ¿Qué ocurre en esas situaciones? Intenta identificar cuáles son los ingredientes y si hay unos patrones que se repiten que fomentan, en tu caso, que tengas una mayor distracción.
Te invito también a que reflexiones precisamente al contrario, cuáles han sido aquellas situaciones en las que has tenido que lidiar con varias cosas a la vez, pero has sido capaz de enfocarte y de concentrarte una por una en las tareas que para ti eran más importantes. ¿Cómo lo has hecho en esas situaciones? ¿Cómo has sido capaz de desenvolverte en esas situaciones? ¿Y qué te enseña esto de tu propia capacidad de concentración y de enfoque? En situaciones difíciles de tu vida, ¿cuál ha sido el resultado de poder poner foco? ¿Qué es lo que te demuestra esa capacidad de enfocarte? ¿Dónde te has apoyado de tus capacidades para poder enfocarte y concentrarte de una forma más efectiva? Cuando no eres capaz de enfocarte, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Hay algún tipo de creencia o algún aspecto que tengas que desarrollar que consideres que sea interesante identificar y afrontar? Reflexiona sobre esto. Te invito también a que establezcas metas claras. Define metas claras, específicas para cada día, para cada semana, para cada mes. Divide las tareas grandes que tengas en tareas mucho más manejables, más pequeñas. Establece objetivos claros, objetivos específicos, realistas, alcanzables, y el tener esta visión clara y estos objetivos bien definidos y de una forma realista y alcanzable nos ayuda a poder tener más foco. ¿Cuál es la visión que quieres conseguir? ¿Tienes claros los objetivos para alcanzar esa visión? ¿Son objetivos realistas? Muy bien, te invito también a que reflexiones sobre tu capacidad de priorizar y de planificar, que utilices herramientas de planificación, listas de tareas y que sean también de nuevo realistas, que utilices alguna herramienta de gestión del tiempo que te permita planificar tu tiempo con antelación y priorizar también de todas las tareas cuáles son las más importantes. No consiste en hacer un listado de 25 tareas para hacer hoy, sino que te concentres en realmente cuáles son las más importantes. Por tanto, cuando comiences el día, piensa e identifica cuáles son las 2 o 3 máximo tareas prioritarias en las que te vas a centrar a lo largo del día de hoy. ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a cada una de esas 2 o 3 tareas prioritarias? ¿Qué momento del día eliges que para ti sea más adecuado para centrarte en la realización de cada una de esas tareas prioritarias? Te invito también a que crees un espacio de trabajo ordenado y óptimo precisamente para enfocarte. ¿Cómo puedes optimizar tu lugar de trabajo de forma que te facilite el evitar esas distracciones? Un lugar de trabajo ordenado, organizado, sin distracciones, nos facilita, a todos nos facilita precisamente esa capacidad de concentración. Te invito también a que practiques la atención plena o el mindfulness, que lo incorpores como una rutina diaria para mejorar tu capacidad de concentración y de atención. Es algo interesante también que te va a permitir o nos permite ir desarrollando nuestro foco. Te invito también a que identifiques cuáles son las distracciones digitales que tienes en tu día a día. Notificaciones, aviso de emails, de mensajes, llamadas innecesarias de teléfono cuando quieres estar concentrado. De todas las distracciones digitales que tienes en tu día a día, ¿cuáles son aquellas que puedes suprimir o cómo puedes reducir esas interrupciones por las distracciones digitales? Reflexiona también sobre ello. Y te invito también a que tomes descansos regulares, de forma periódica, intervalos de tiempo de descanso que permita que no tengas momentos demasiado largos de tiempo con mucha concentración, ¿no? Que puede traer agotamiento. Te invito a que reflexiones sobre todos estos aspectos y a que vayas desarrollando tu capacidad de foco. Te invito también a que nos veamos en el siguiente episodio y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.